Muy bien. Continuando con el tema de puentes, habíamos planteado durante el desarrollo de la introducción teórica del día martes la necesidad de definir distintos parámetros para poder calcular nuestra estructura. Uno de los parámetros más importantes, que en principio es un concepto teórico fácil de entender, pero que de él dependen las formas en las cuales vamos a aplicar las cargas vivas sobre el tablero del puente. Este parámetro se llama número de carriles de diseño, y el número de carriles de diseño depende del ancho de la trocha que establece nuestro reglamento, que en este caso lo plantea en 3,60 m de ancho libre. O sea que lo que nos pide el reglamento es que la trocha tenga 3,60 m de ancho. El número de carriles de diseño que no depende del número de trochas, o sea, pueden haber más carriles de diseño que trochas, ya que planteemos la situación que estamos observando. El número de carriles de diseño se va a definir como el cociente entre dos valores. Un valor denominado W, que es el ancho libre de la calzada expresado en milímetros, medido entre cordones. Y si el tablero del puente tiene barreras o guardarrails, entre barreras o entre guardarrails. Al ancho libre lo vamos a dividir por el ancho de la trocha que establece el reglamento en 3,60 m. Ok, cuando da valores que oscilan entre 6 y 7,20 m, este ancho W, vamos a definir dos trochas, o dos carriles de diseño, perdón, a pesar que 6 metros no me permiten armar dos trochas de circulación. El reglamento me exige cargarlo con dos carriles de diseño. Esto es fundamentalmente para tener en cuenta eventuales ampliaciones de puentes con un ancho generoso de 6 metros para una única trocha, que en futuras reformas a la estructura del puente ocurra lo que en nuestro proyecto estamos previendo, que es llevarlo a dos carriles de diseño, o sea, a dos trochas. Otro de los parámetros que vamos a estudiar es el área de contacto de los neumáticos sobre el tablero del puente, ya que es función de esta la presión que va a ejercer cada uno de los neumáticos sobre el tablero. Y el reglamento nos establece una superficie teórica sobre la que se va a distribuir el peso de cada una de las ruedas o de las cubiertas o del tándem sobre el tablero del puente. La superficie sobre la que se va a distribuir esa carga va a estar reglada por un rectángulo de 51 centímetros de ancho y por una longitud que va a ser la que nos está dando la expresión que tenemos en nuestra proyección. 2,28 por 10 a la menos 3 multiplicado por el factor de carga. Y todo esto multiplicado por el término entre paréntesis, 1 más el porcentaje de incremento de carga dinámica dividido 100, todo por el peso del camión de diseño o del tándem de diseño.
Estos números no son correctos, los vamos a corregir cuando veamos las particularidades tanto del camión de diseño como del tándem de diseño. Es importante tener en cuenta que se supondrá que la presión de los neumáticos se distribuye uniformemente sobre el área de contacto, suponiéndose que la presión de los neumáticos se distribuye de la siguiente manera: 3/4 partes en superficies continuas, uniformemente sobre el área de contacto especificada, y 3/4 partes en superficies discontinuas, uniformemente sobre el área de contacto real dentro de la huella, aumentando la presión en función de la relación entre la presión específica y la real. Vamos a distinguir distintos tipos de cargas que vamos a contemplar sobre nuestro tablero, que por cierto va a afectar a la estructura principal, que van a ser las vigas longitudinales y las vigas transversales del tablero. Y estas se van a dividir en 3 grandes grupos, que van a ser las cargas permanentes, sobre las que no tenemos mucho más que agregar, ya que son temas que ustedes traen de otras materias, las cargas transitorias y las cargas vehiculares. Cuando trabajamos en las cargas permanentes, las mismas incluyen la carga muerta de elementos estructurales y elementos no estructurales. El reglamento lo llama con un subíndice DC. Las cargas muertas de superficie de revestimiento y accesorio de la carpeta de rodamiento. Entre paréntesis siempre está expresado en esta proyección los subíndices que ocupa el reglamento para referenciar este tipo de cargas. DW en este caso. Los elementos estructurales son los que forman parte del sistema de resistencia. Y los no estructurales son, por lo general, parapetos, barreras, señales que están ubicados sobre el puente, etc. La norma ASTO les da referencias a pesos unitarios que ustedes podrán consultar en la tabla 2.1 del reglamento CIRSOC 801. La carga de superficie de revestimiento, la carpeta de rodamiento, bueno, se la pueden estimar tomando el peso unitario por el espesor de la carpeta de rodamiento, que va a depender del proyecto de la calzada que estamos resolviendo. Las cargas transitorias que estudiaremos comprende las cargas del tráfico vehicular, del tráfico peatonal, de los fluidos, del sismo, del hielo, de las deformaciones por dilataciones térmicas y las eventuales colisiones que ocurran dentro de nuestro puente. Caso particular de las cargas vehiculares, los efectos del tráfico vehicular comparados con los efectos del tráfico de camiones son despreciables, o sea, los autos son realmente de muy baja incidencia en la transmisión de carga sobre un puente comparado con camiones, aplanadoras y equipos pesados que puedan circular sobre una vía de comunicación.
Debido a esto, el diseño de cargas que propone la ASTO ha desarrollado modelos de tráfico de camiones que son muy variables y pueden ser combinados con otras cargas de camiones. Estos efectos incluyen fuerzas de impacto, fuerza de frenado, fuerzas centrífugas y efectos de otros camiones que tendremos que contemplar en forma. El coeficiente dinámico que habíamos mencionado en el apartado anterior hace referencia a que en el análisis de las estructuras las cargas se consideran aplicadas estáticamente, por lo que conceptualmente su aplicación varía lentamente desde 0 hasta un valor final. Sin embargo, las cargas verticales móviles que actúan sobre un puente varían en un tiempo extremadamente corto, produciendo incrementos de solicitaciones y endes de formaciones debido al efecto dinámico de ellas. Un ejemplo de esta variación dinámica de las cargas que establece, por ejemplo, un camión sobre un tablero de un puente. Ustedes imagínense un camión circulando a una velocidad constante de 60 km/h sobre el tablero de un puente. Por un contratiempo, el camión tiene que frenar bruscamente. Siempre la mayor parte de la carga del camión va a parar al tren delantero, que es con el que el camión frena el resto de su estructura. La fuerza de frenado por fricción es una fuerza horizontal, pero adicionalmente, por el accionar de los amortiguadores, el grueso de esa carga dinámica es una carga vertical. En el tablero del puente, esa carga vertical ya no es el peso propio que transportaba a través de esa rueda delantera derecha o izquierda, sino el peso que transporta más un incremento dinámico por el efecto del frenado. La norma ASTO, en este caso nuestra norma SILSO 801, cuantifica el efecto dinámico tomado en cuenta un coeficiente de incremento dinámico llamado IM, conocido como porcentaje de incremento por carga dinámica, y su valor viene expresado de acuerdo a esta expresión. IM igual a 15 sobre un coeficiente que establece la norma, más 3,75, el cual debe ser menor o igual que 3. Este coeficiente, al cual hacemos referencia a la norma, en la fórmula, depende de la velocidad de aplicación de la carga, de la rigidez de la estructura y de la rigidez del medio donde actúan las cargas que transmiten. No es lo mismo la rugosidad de una cinta de hormigón que de una cinta de pavimento bituminoso. En los puentes de carretera construidos de hormigón, el valor del incremento dinámico se considera igual a 0 para todos los elementos de la superestructura o subestructura de los puentes con un relleno mayor a 0,60 metros. También se considera igual a 0 para los otros puntos aquí detallados, como las acciones horizontales de las cargas móviles, y para el empuje vertical y horizontal cuando la carga actúa en la cuña de falla de los estribos. Los estribos son los elementos monolíticos sobre los que ya lo hemos definido, sobre los que se apoya el puente. Las cargas debido al peso vehicular que hicimos referencia en el apartado anterior van a estar formadas, y aquí sí ya estamos hablando de
lo que establece nuestro reglamento, de un camión de diseño, de un tándem de diseño y de un carril de diseño. Y el reglamento nos va a obligar a combinar de una forma más crítica estos tres cargas debidas al peso de los vehículos. El camión de diseño, lo tenemos detallado más adelante, responde, ahí está, a un camión que va a tener un tándem delantero y dos tándem en el eje trasero. Esta parte no me gustó. Por lo que acá estamos representando el peso del eje delantero, el peso del eje intermedio y el peso del eje trasero. Esto es la representación gráfica de las cargas que transmite el camión de diseño. La distancia entre el eje delantero y el eje intermedio, este es el tractor del camión, va a ser una distancia fija de 4,30 metros. La distancia entre ejes del acoplado es variable de acuerdo al modelo de acoplado y los mismos van de 4,30 metros a los 9 metros. Cuando trabajamos con el tándem de diseño, estos son los ejes, como lo dijimos anteriormente, que transmite el tándem de diseño, tiene una distancia fija de 1,20 metros entre los ejes del tándem, con las cargas que establece el reglamento que están acá representadas. Esta última alternativa es la superposición sobre un mismo puente de más de un camión de diseño. Debido al largo del puente, en este caso estamos hablando de una viga continua, se pueden alinear longitudinalmente a la trayectoria del puente un determinado número de camiones. En este caso estamos representando dos camiones con la distancia con el acoplado más chico de 4,30 metros y con una separación reglamentaria de 15 metros por la distancia de frenado de estos vehículos entre ellos, por lo que será el modelo de carga que establece nuestro reglamento. Los factores de carga viva que vamos a aplicar tendremos para el caso A, para el caso B y para el caso C los distintos factores. El único que varía es en el caso C, donde hay dos camiones de diseño alineados en la dirección longitudinal de la trayectoria del puente, donde los camiones de diseño que está separado a 15 metros aplica un coeficiente de reducción de 0,9. La línea de diseño o carril de diseño, que consiste en una carga distribuida de 15 kN, que se aplica con simultaneidad en los tres casos acá detallados, asume que ocurre en una región de 3 metros transversalmente. Entonces es una carga lineal que para los efectos transversales está distribuida en un ancho de 3 metros. Acá en este gráfico les queda claro cómo distribuimos la línea de diseño y como acá está expresado, el concepto de línea de tránsito es el número de líneas o rutas que se planea usar para cruzar el puente. El ancho típico es de 3,60 metros, como ya lo habíamos establecido con anterioridad. Y la vamos a distribuir a los efectos de cálculo de los elementos transversales en un ancho de 3 metros.
Cuando haya presencias múltiples, los camiones podrían presentarse en líneas adyacentes, o sea, cuando estamos trabajando con un puente de varias trochas, sobre la carretera, con múltiples líneas de diseño, pero es poco probable que 3 líneas adyacentes sean simultáneas, cargadas con la totalidad del peso que establece el reglamento. Por lo tanto, el reglamento nos permite, en este caso particular, acá está la tabla, cuando trabajamos con una línea o carril de diseño, el coeficiente de presencia múltiple es 1,20. Vamos a mayorar las cargas. Cuando son 2 los carriles cargados, el coeficiente es 1. Cuando son 3 los coeficientes cargados, 0,85, y para mayor de 3, 0,65. Una vez que nosotros hayamos realizado el análisis de carga, lo cual hemos detallado en las proyecciones anteriores, vamos a volver sobre el tema anterior en el ejemplo que vamos a desarrollar en el día de hoy. El estado límite que vamos a contemplar, bueno, tiene la misma construcción que ustedes ya conocen, donde vamos a aplicar un coeficiente factor de modificación de las cargas, que es un factor relacionado con la ductilidad, con la redundancia. Ya vamos a explicar qué es la redundancia, que es el único tema nuevo para ustedes, y la importancia operativa. Aparece otro factor de carga que es obtenido estadísticamente, que se aplica a las solicitaciones, y donde QI representa la solicitación. Phi, como ya lo conocemos, el factor de reducción de resistencia. Rn es la resistencia nominal y R sub R la resistencia minorada. Esto ya lo conocemos y ustedes lo manejan con mucha precisión. Los coeficientes neta sub I se van a dividir en 3 coeficientes que se van a multiplicar entre ellos a los efectos de encontrar el neta I. El primero, neta sub D, está relacionado con la ductilidad y está aclarado en el artículo 1.3.3 de nuestro reglamento. El neta R está relacionado con la redundancia y está aclarado en el 1.3.4. Y el neta L, o neta I, está relacionado con la importancia operativa y aclarado en el artículo 1.3.5, que los invito a leer en el reglamento. No lo vamos a particularizar acá. Lo único que vamos a aclarar es lo que se entiende por concepto de redundancia. A ver, un ejemplo de redundancia. Nosotros interpretaríamos cuando nuestros padres nos insistían: caminar derecho, enderezar la espalda, y lo repetían. Lo que hacían era un acto de redundancia. Nosotros recibíamos en forma reiterada esa misma información. El concepto no es ese el concepto de redundancia visto desde el punto de vista estructural de puentes. En este caso está más bien orientado a lo siguiente. Imaginémonos un puente colgante. Tenemos los obenques, que pueden ser siempre más de uno, en lo posible. 10 obenques que sostienen la totalidad del tablero del puente. Para cada una de las torres, un tramo de puente, 10 obenques de cada lado. En total, 20 obenques. Si me llega a fallar uno de los obenques, uno de los cables,
El resto de los cables, con su coeficiente de seguridad correspondiente, acuden en auxilio del obenque que falló. Ese es el concepto de redundancia. ¿Dónde hay ausencia de redundancia? Si hubiera un solo obenque. Si nosotros, como proyectistas, en vez de construir 10 cordones, nos arriesgamos a construir un solo cordón. Si falla ese único cordón, bueno, es el colapso del puente. Eso es ausencia de redundancia. Bueno, creo que está claro. Nos quedaría solamente, en función de estos artículos, calcular los coeficientes y establecer las limitaciones que establece el reglamento. Siempre el mismo tendrá que ser mayor o igual que 0,95. Ok. Vamos a ver los distintos estados de límites de resistencia que establece nuestro reglamento. El estado límite de resistencia se debe considerar el estado límite para garantizar que se proporcionen resistencia y estabilidad tanto local como global para resistir las combinaciones de carga especificadas, estadísticamente significativas, que se prevé que en un puente experimentará durante su vida útil de diseño. El estado límite de resistencia depende fundamentalmente de la ductilidad que se le asigne a nuestra estructura o a la estructura de un puente, el cual debe ser dimensionado y detallado de manera de asegurar el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados del límite de resistencia, y los correspondientes también a eventos extremos antes de la falla. El tema de la resistencia al sismo y su metodología es un tema que no toca el reglamento de puentes y está reglado por la INPRE-CIRSO y es un tema pendiente por parte de nuestro ente rector. A los efectos del cálculo de estado límite de resistencia, el coeficiente ND que adoptaremos oscilará entre 0,95 y 1,05 de acuerdo a que los elementos y conexiones sean o no dúctiles. 1,05 para conexiones no dúctiles, 1 para diseño y detalles convencionales que cumplen con este reglamento y 0,95 para conexiones para las cuales se han especificado medidas adicionales para mejorar la ductilidad más allá de lo requerido por este reglamento. El resto tomaremos ND igual a 1. Desde el punto de vista de la redundancia, vamos a establecer ya aclarado el tema de la ductilidad, que el coeficiente varía entre 0,95 y 1,05. También el concepto es igual. Les recomiendo recurrir a la norma y no gastar tiempo en explicar en forma reiterativa, ya que los coeficientes oscilan entre 0,95 y 1,05 de acuerdo a que los elementos tengan o no redundancia, si hablamos de importancia operativa, si los elementos se les asigna o no importancia operativa. Les recomiendo repasar el concepto en nuestro reglamento. Vamos a pasar a ver los criterios para el cálculo de las flechas, que es uno de los últimos conceptos que tendremos que verificar para dar por concluido el cálculo de nuestro puente.
De acuerdo al tipo de carga que apliquemos sobre el tablero, será los límites que establece nuestro reglamento. Cuando la carga es de tipo vehicular, será la luz sobre 800. Cuando le sumamos a la carga vehicular la carga peatonal, será la luz sobre 1000. Cuando la carga vehicular circula sobre voladizos, la luz sobre 300. Y cuando sobre los voladizos circulan vehículos y peatones, la luz sobre 375. Bien, en lo que se refiere a los factores de carga, que ustedes ya lo habíamos visto, neta I y gamma I. Neta I habíamos mencionado el modificador de las cargas, y gamma I el factor de cargas, que tienen que recurrir a estas tablas, la tabla 3411 y 3412. Que están en el reglamento. En esa se especifican factores de carga que se deben aplicar para los distintos cargas que componen una combinación de cargas de diseño. Es necesario investigar todos los subconjuntos relevantes de las combinaciones de carga. Deberán elegir qué cargas son relevantes para las componentes que se están diseñando, incluyendo todas las solicitaciones significativas debido a las distorsiones que aparezcan. Se deberá multiplicar por el factor de carga correspondiente y por el factor de presencia múltiple especificado anteriormente, si es que es lo que corresponde. Luego los productos se sumarán y se multiplicarán por los modificadores de carga especificados en el artículo 1.3.2. Los factores se deberán seleccionar de manera de producir la solicitación total de diseño extrema. Para cada combinación de cargas se deberá investigar todos los valores extremos positivos como los valores extremos negativos. El reglamento nos va a definir distintos tipos de estados de resistencia, de evento extremo y de servicio. Les recomiendo recurrir al reglamento y estudiar detalladamente cada uno de estas definiciones que establece el reglamento. Tomemos la resistencia 5 que establece el reglamento como una combinación de cargas correspondiente al uso del puente por parte de vehículos normales con una velocidad del viento de 25 metros por segundo. ¿Qué me dice? Estableceremos las cargas variables de ya sea el camión de diseño o el tándem de diseño, más la línea de diseño, más el viento, va a ser con sus correspondientes coeficientes el estado de resistencia 5. Y así van a ir viendo eventos extremos. Por ejemplo, acá tenemos el evento extremo 1, que es la combinación de cargas que incluye el sismo, obviamente antes no lo habíamos incluido, el factor de carga para la sobrecarga, gamma EQ, se deberá determinar sobre la base de un proyecto específico. Y aquí es donde empieza a hacer algo el reglamento, porque el evento extremo 1 carece de las cargas de sismo que tenemos que obtener del INPRE-CIRSO, que no está listo.
Bueno, es acá donde vamos a introducir una pequeña modificación mirando lo que se llama la norma argentina antisísmica del año 80, y a la cual le vamos a superponer las sobrecargas sigma EQ, gamma EQ, perdón, para lograr el evento extremo número 1. Y bueno, y de esta misma manera el reglamento define los distintos estados de servicio y los estados de fatiga. Recomiendo que recurran a ello, que son todos temas de hormigón 1 con los cuales ustedes están acostumbrados a lidiar. Esta tabla que habla de las combinaciones de cargas que vamos a ocupar, por ejemplo, el estado de resistencia me van a dar los coeficientes, resistencia 4 o resistencia 5, creo que habíamos separado, señalado resistencia 5, ¿cómo lo logramos? Lo logramos con el gamma P, que es un factor que lo obtenemos de la tabla 3412 que da el reglamento, un factor de carga máximo y un factor de carga mínimo para los distintos modelos de carga. Sobre esto vamos a volver. El coeficiente que aplica a todas estas cargas, DC es el peso propio de componentes estructurales y agregados no estructurales. DD, al igual que DW, que representa el peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones de servicio. Podemos seguir viendo los distintos valores que va tomando. Nuevamente recomiendo la norma. Cada uno de estos términos están predefinidos en la norma. No nos vamos a detener. Por ejemplo, de todos los que aplican el coeficiente gamma P, escogemos D sub C, que es el peso propio de los componentes estructurales y agregados no estructurales, que ya estamos hablando del peso propio. Adicionalmente, tomaremos DW, que es el peso propio de la superficie de rodamiento e instalaciones para servicio. A ambos aplica el coeficiente 1, gamma P 1. Adicionalmente tenemos, un coeficiente de 1,35 que aplica a LL, que es la sobrecarga vehicular, que es justamente la que tenemos que analizar nosotros, los otros no los vamos a ver. Entonces, para el estado de resistencia 5, la sobrecarga vehicular, que es el camión de diseño o el tándem de diseño, aplica un coeficiente de mayoración de 1,35. Si apareciera la carga hidráulica, WA hace referencia a ella, el coeficiente que aplica es 1. Si aplica el viento, el coeficiente de aplica es 0,4, WS hace referencia al viento. WL es el viento que aplica sobre la sobrecarga, en este caso es la incidencia del viento, por ejemplo, sobre el camión de diseño o el tándem de diseño. El coeficiente WL es 1.
Esta carga FR es la carga de fricción, aplica un coeficiente de 1. En el caso de TU hace referencia a las temperaturas, aplica a las sobrecargas generadas por temperatura uniforme, o sea, los deltas de temperatura sobre la totalidad de nuestro puente, aplican coeficientes de 0,20 y de 1,20. TG es temperatura, gradiente de temperatura en inglés. Tenemos que estudiar el gamma correspondiente de la misma manera que tenemos que estudiar en el caso de las solicitaciones generadas por asentamiento, que es SE. De esta manera construimos, ocupando nuestra fórmula, la solicitación de diseño total por resistencia número 5. Los subíndices que aquí aparecen y al cual hace referencia el reglamento, los define en esta pequeña tabla. Todos los subíndices con su correspondiente significado. Están también detallados a lo largo del reglamento. Este es simplemente un pequeño apunte a los efectos de que ustedes rápidamente se posicionen en el significado de cada uno de estos subíndices. Los factores de carga para carga permanente van a depender de a quién nos estemos haciendo referencia. Para elementos del puente y accesorios del puente, tomaremos un factor entre 0,9 y 1,25. Cuando hablamos del estado de resistencia 4, solamente en ese caso, el coeficiente máximo aumenta hasta 1,25. De la misma manera podemos ir leyendo cada uno de los detalles de cálculo que estemos realizando y recurrimos a esta tabla a los efectos de escoger el correspondiente factor de carga. Esta proyección es simplemente como una ayuda a los efectos de que si ustedes eventualmente requieren una ayuda a memoria de los componentes unitarios de los pesos para distintos tipos de materiales que aplican sobre el puente. Estos pesos los pueden también sacar de la norma CIRSO, específica para el cálculo de pesos unitarios, y esto hace a los efectos de una pequeña ayuda si es que no cuentan con la norma para tenerla a mano. Ya hablamos del carril de diseño, no vamos a insistir sobre el mismo. Ya hablamos sobre el factor de presencias múltiples. Vamos a ver el incremento de carga dinámica, que para juntas del tablero y para todos los estados límites, el incremento dinámico será un incremento del 75%. Para todos los otros componentes, el estado límite de fatiga y fractura será un incremento del 15%, y para todos los otros estados límite el incremento será del 33%. La carga peatonal se entiende como una carga por unidad de superficie de 3,6 kN que se aplica en toda la vereda de más de 0,60 metros de ancho. Y esta carga se considera en forma simultánea con la sobrecarga vehicular de diseño por carril de vehículos.
Si el vehículo eventualmente puede subir a la vereda, la carga peatonal en la vereda no se considerará al mismo tiempo que la carga vehicular. Esto se entiende, no vamos a lo que ocupa un camión de diseño no lo puede ocupar un peatón. Bueno, si hay puentes donde la circulación peatonal puede ser invadida por la carga vehicular, se contempla carga vehicular. Si una vereda se puede quitar en el futuro, la sobrecarga vehicular se aplicará a 30 centímetros del borde del tablero para el diseño del voladizo y a 60 centímetros del borde del tablero para el diseño de los demás componentes. Para el caso del diseño de las barandas, se aplicará una carga uniforme transversal de 0,73 kN por metro a una altura de 0,89 metros, a una altura de 1,05 metros, que es la altura máxima que tiene el tablero, que tiene la baranda, y el valor W va a depender del número de pasamanos. Si tenemos 3 pasamanos, se aplica en cada pasamano. Acuérdense que la altura máxima que va a tener la baranda va a ser de 1,05. Si tiene 2 pasamanos, serán 2 cargas W aplicadas a cada una de las barandas. Los postes de las barandas para peatones se deberán diseñar para una sobrecarga concentrada nominal aplicada transversalmente en el centro de gravedad del elemento longitudinal superior. La fuerza de frenado. Se contemplará un 25% del peso del eje del camión de diseño o del tándem de diseño ubicado en todas las líneas, o sea que la fuerza va a ser un 25% del peso que transmite el camión por cada uno de los tándems. Y un 5% del camión de diseño más la carga de carril, o un 5% del tándem de diseño más la carga de carril, lo que resulte mayor de ambas situaciones. La fuerza de frenado se deberá ubicar en todos los carriles de diseño que se consideren cargados de acuerdo al reglamento y que transportan tránsito en la misma dirección. Se supondrá que estas fuerzas están actuando horizontalmente a una distancia de 1,80 m sobre la superficie de la calzada, en cualquiera de las direcciones longitudinales, para provocar la solicitación extrema. Todos los carriles de diseño deberán estar cargados simultáneamente si se prevé que en el futuro el puente puede tener tránsito exclusivamente en una dirección. Esto es cuando tenemos tránsito de ida y vuelta y en el futuro se invierte la circulación y tiene tránsito en una única vía. Por lo tanto, la simultaneidad aplica, por la eventualidad que ocurre. Se aplicarán los factores de presencia múltiple explicados en párrafos anteriores.